de esta estrategia de control por acción precalculada o bien de tipo anticipativo, misma que nos sugería que en caso de contar, ¿verdad?, con la medición directa y o indirecta de una variable que guardara en su dinámica la evolución de los factores que perturban a nuestro sistema, entonces nosotros podíamos agregar esa información directamente sobre la planta, ¿verdad? A través de la comunicación de esta señal a la acción de mi bucle de control, lo que reduce, vamos a decirlo así, el tiempo en el que ejecuta mi medición, o el tiempo en el que mi medición, mejor dicho, adquiere esa información, y entonces la toma de decisiones es en cierto modo en tiempo real y no hasta esperar que un evento sucede, registre una medición y pues tomemos una decisión tal vez fuera, ¿verdad?, de tiempo. Entonces aquí el objetivo es mejorar de tal manera nuestro lazo de control considerando esas condiciones. El día de hoy nos vamos a centrar, compañeros, en las posibles alternativas que pudiéramos ver en esta disposición de nuestra configuración por acción precalculada. De tal manera que entendamos un poco más, si bien no reglas establecidas, como pasó en el caso del control en cascada, pero sí algunas convenciones que podemos entender de cómo es que esta alternativa se llega a proponer. Escribimos, por favor. En la propuesta contenida en el ejemplo 1, se tiene una alternativa capaz de resolver la problemática principal. Entre paréntesis, perturbaciones provocadas por la evolución de la presión sobre el nivel. ¿Provocadas qué, perdón? Por la evolución de la presión sobre el nivel. Punto y seguido. Sin embargo, esto no resuelve otras posibles problemáticas, como por ejemplo, dos puntos, variaciones en el flujo de agua de suministro. Punto y seguido. Por lo tanto, se vuelve evidente la necesidad de integrar mayor instrumentación bajo la misma u otras configuraciones.
punto y seguido. Una posible solución a la problemática sugerida viene en el siguiente DTI. Y bueno, compañeros, el día de hoy nos presentan en nuestra figura 1 una posible solución alternativa a la problemática analizada la sesión anterior. ¿Quién podría decirme qué es lo que ve de diferente en este nuevo DTI, compañeros? Pues que el control de la válvula, aparte de ahora estar influenciado por el nivel y la presión, pues también dependiendo del flujo con el que viene cada vez el agua. Ajá, Daniel. Sí, muchas gracias, compañero Eduardo. Bueno, podría ser ese casi como un control en cascada, ¿no? También tomando en cuenta el flujo del agua de suministro. Perfecto, compañeros. Entonces, tanto su compañero Eduardo como su compañero Daniel, de manera muy acertada, ¿verdad? Notan que en esta nueva oportunidad de solución, integraron instrumentación para cuidar el flujo, ¿verdad? Pero que a su vez tiene de una forma muy particular convivencia con lo que representa, ¿verdad? Una estrategia de control en cascada. Entonces, podemos notar que el lazo número 101
conserva la idea de acción precalculada y el lazo 102 es el que intenta, compañeros, resolver, ¿verdad? Esa situación, vamos a decirlo así, asociada a las variaciones en el suministro de agua. Por tal motivo, a esto ya le podemos llamar, ¿verdad? Una arquitectura. Arquitectura que tiene la convivencia tanto del control en cascada como el control de tipo acción precalculada. Hasta aquí, ¿alguien tiene duda de cómo fue propuesta la configuración de los instrumentos? Daniel. Bueno, no como tal de la configuración, pero digo, bueno, en los otros casos que habíamos visto de cascada, no venía aquí en el FY 102-B, esa parte de la normalización de las señales, como vimos la clase pasada. Okay. Aquí también se debe de adecuar digamos, por lo mismo que nos explicó bueno, digamos que de lo de la parte de arriba. Sí, es una pregunta muy acertada la que hace usted, compañero. Vamos a viajar un poquito al futuro. Y esta, digámoslo así, va a ser una de las nuevas formas en la que también nosotros podemos observar. Esto todavía, digamos, no le hagamos entre comillas mucho caso, compañeros, para no confundirnos. Vamos a explicarlo, llegado el momento muy adecuadamente. Pero consideren lo siguiente. En algunas condiciones, la integración, compañeros, de las perturbaciones puede verse de manera directa sobre un mismo lazo. No sé si ustedes recuerdan que el día de ayer alguien nos preguntaba, oiga, profe, ¿por qué PT sigue manteniendo el nombre o el número de lazo de pertenencia? Sigue siendo el 101. Ahora, en algunas otras configuraciones, nosotros también nos vamos a dar cuenta que la perturbación puede también ser el resultado de todo un procesamiento bastante complejo. Todavía no, por eso les digo, no anoten estos cambios, pero nos vamos a encontrar, compañeros, con que al final de cuentas este señor es un solo lazo en verdad, y todo lo que está entre mi decisión y mi acción son las posibles perturbaciones que intentan mejorar la toma de decisión. En ese sentido, esperando no confundirlo, es importante entender por qué el número de señales del que yo me pueda asistir deben de considerar una normalización. ¿Por qué? El lazo principal o el lazo original sobre el que nosotros estamos generando modificaciones es nivel. Aquí hablamos en términos de nivel.
Aquí hay un control que entiende cosas de nivel y compara con cosas de nivel. Por consecuencia, la salida de esta señal debe ser en términos de nivel, S, L y C, ¿verdad? Y para poder seguir conservando que esto sea un lenguaje en términos de nivel, por eso el LY101 hace una primer normalización, de tal manera que PT pase, ¿verdad?, a un lenguaje en términos de nivel. Ahora sí, el set point, ¿verdad?, de mi FIC viene en términos de ¿qué? Nivel. Y debe existir una normalización para que se pueda comparar con lo que vemos acá. Por eso la necesidad ahora de incluir un FY102B, asumiendo que se requiere esa normalización de señales. Una vez que esto ha sido normalizado a algo que nos es conveniente, entonces podemos pasar a tomar decisiones, ya sea en términos de flujo, que es el lazo que está aquí adentro, o seguir conservando la idea de que esto resuelve, luego de una normalización, la necesidad de la operación principal, que es nivel. ¿Sí queda clara esa parte, compañero? Sí, profe. Perfecto. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Una pregunta importante en este momento, compañeros, podría ser la siguiente. Oiga, profe, usted nos dijo, ¿verdad?, que en ese bucle en el que se resuelven las tres operaciones básicas del control, entre mi decisión y mi acción, es en donde tienen que aparecer las perturbaciones. Pero si somos muy estrictos, pareciera que se está rompiendo esa regla, porque básicamente estamos metiendo perturbaciones entre una decisión y otra decisión, ¿verdad? Entonces ahí, pues, debería saltarnos la ceja y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Sin embargo, compañeros, recordemos que la medición, la decisión y la acción, ¿verdad?, pueden albergar un bucle interno para generar esa configuración que nosotros denominamos cascada. Ahora, ¿se acuerdan cuando vivíamos, verdad, en el mundo único del esquema de cascada, en donde mencionamos que en algunos casos hay elementos, ¿verdad?, que pueden, dependiendo del punto de vista o del sistema en el que estén conectados, o con los elementos con los que estén conectados, pueden tomar dos nombres o más al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que representa la planta interna para para el esquema interno de control, al mismo tiempo puede ser la acción, ¿verdad? O al mismo tiempo ser la misma planta en todo caso del sistema general. ¿Sí recuerdan esa parte? Bueno, compañeros, aquí es un caso relativamente especial en el que nosotros podemos caer en esa condición. ¿Por qué? Básicamente, para el esquema de control que yo estoy observando, mi planta es el
contenedor principal de mi caldera. Y mi elemento final de control es la válvula. No hay otro elemento final de control. Entonces, podría yo pensar, ¿verdad?, que todo lo que veo aquí corresponde a mi acción de lazo principal. Sin duda esto es mi decisión y aquí está mi medición. Entonces, no resulta algo incongruente que para mi esquema de cascada sea aquí, ¿verdad?, donde aparezcan las perturbaciones. A pesar de que nos dé noción de que estamos entre dos decisiones y rompería un poquito con la idea principal de decir, no, tiene que ser entre decisión y acción. ¿Sí queda clara esa parte, compañeros? ¿O hay duda? Bien. Si yo, de acuerdo a esta disposición muy particular, compañeros, hiciera lo siguiente, haciendo referencia a que esa R es una relación, ¿verdad? ¿A quién les recordaría? A un esquema de control por relación. A mi esquema de control por razón y o relación, ¿verdad? Mismo que dijimos, puede llegar a presentarse como un caso especial del control anticipativo, ¿verdad? Mismo que estamos conociendo ya formalmente ahora. Entonces, podemos entender que la relación o las posibles relaciones, por eso toman esa formalidad de brindar anticipación a la toma de decisión. Ahora, ¿qué tan complejo puede ser esto o qué tan sencillo? Pues va a depender de la configuración de los instrumentos de los que yo me asista. Hasta este punto, compañeros, volvemos a repetir. Hemos definido cuál es la ley de control que está dentro de L y C. ¿Cuál es la ley de control que está dentro de F y C? No. Y algo que en términos modulares puede presentarse de manera directa, en caso de hacerlo mucho más, ¿verdad?, complejo, podría generar un tiempo más prolongado en su instrumentación, en su puesta en marcha, etcétera, etcétera. Ahora, esta, compañeros, podría ser mi figura número 1. 1A, si ustedes quieren llamarla así. Pero alguien pudo haber dicho, oiga, profe, pues la verdad, la propuesta que vemos en pantalla es bastante atractiva, propone y o pretende resolver la dinámica, ¿verdad?, que tiene por ahí el agua, pero eso implica comprar otro controlador. Eso implica hacer algunas normalizaciones que pueden tardar un poco más de tiempo y también demeritar
la, el funcionamiento. A mí se me ocurre, ¿verdad? Simplemente hacer lo siguiente. ¿Creen ustedes que eso sea válido? Pues podría decir que sí, ¿no? Porque como tal se está normalizando. Pues sí, porque al final de cuentas, la dinámica, ¿verdad? De mi presión es una perturbación. La dinámica de mi flujo es otra perturbación. Y ambas inciden sobre mi problema principal, que es el nivel. Entonces, compañeros, podemos presentarles la opción 1B. Ahora, de cierto modo, la opción 1B parece mucho más atractiva. A golpe de vista, solo hay un controlador. Puedo acercarme a una ley de control mucho más sencilla, ¿verdad? Pero aquí, ¿quién va a ser el esquema más peligroso? La propuesta programación de mi LY101, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese va a depender de mí. Y hace un ratito, uno de sus compañeros preguntaba, oiga, profe, y por ejemplo, ¿cómo se llega a programar ese instrumento? Bueno, hay muchas alternativas, pero aquí una de las que nos puede dar una noción más directa, por ejemplo, sería recurrir a las denominadas redes neuronales, mismas que se presentan simple y sencillamente como una suma ponderada. En las cuales, dependiendo la función de activación, nosotros podríamos obtener diversos resultados. Por ejemplo, algo puramente binario, algo creciente de manera constante, o algo
que tenga un comportamiento suavizado de tipo sigmoidal. De tal manera que esto se ajuste a mi esperanza, por ejemplo, 4 a 20 miliamperes. Si alguien ha trabajado con redes neuronales, y si no, podemos entender que estos, X, son mis entradas. W son pesos. Y esto, conocido como vías, es un umbral. Umbral que podemos ver que cuando se supere, ¿verdad? Va a generar ese corte o ese cambio en mi función de activación. Veámoslo de la siguiente manera, compañeros. Imaginen que ustedes tienen un número n de fotos, de todo lo que quieran. Pero en esas fotos, ustedes tienen que identificar perros. Para poder identificar esos perros en las fotos, es necesario establecer rasgos. 2 orejas, 4 patas, 2 ojos, un hocico, ¿verdad? Pelaje, bla, 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 bla. Esas van a ser mis entradas. Ahora, esas entradas, primero que nada, tienen que ser normalizadas. Yo no puedo sumar patas con colas, orejas con ojos, nada de eso. Para eso me sirve el peso, que me permite normalizar. Pero al mismo tiempo, pues no por nada se llama peso. Y me permite darle a esos rasgos una ponderación de relevancia. Por ejemplo, orejas largas. Aunque bueno, esto ya es un poco combinado. Puede ser la diferencia para poder clasificar o separar un gato de un perro. Con esa posible ponderación. Entonces, si ustedes recuerdan la configuración 1A versus la configuración 1B, la 1A parecería mucho más tortuosa en el sentido de tener que desacoplar, hacer la sintonización del lazo de adentro, ver que funcione, hacer la sintonización del lazo de afuera, conectar, bla, 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 y hecho andar. Sin embargo, por ejemplo, si yo recurriera a una suma ponderada para programar mi LY101, la cosa no acaba ahí, compañeros. Resulta que una red neuronal tiene que entrenarse. Y dependiendo la dinámica o evolución de mi sistema, el entrenamiento puede durar segundos o puede durar años. A eso se le llama aprendizaje. Entonces, en una de esas pasan 2 meses y me doy cuenta que mi programación con los pesos que brindé no fueron los adecuados y tengo que volver a esperar otros 2 meses para ver si mi ajuste funcionó. En cambio, con la configuración cascada,
Me tardé 2 semanas en sintonizar, pero después de esas 2 semanas eché a andar y a la fecha sigue funcionando. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué configuración es mejor? ¿La 1A o la 1B? Podría decir que depende del proceso y de lo que se requiere. Exactamente. Y para poder establecer ese depende, necesitaríamos un mecanismo de validación y o verificación. ¿Se acuerdan? Aquí nosotros estamos generando 1 millón de alternativas. Y ese millón de alternativas, en teoría, debido a que respetan los relativos criterios de diseño, son adecuados, son adecuadas. Ambas alternativas, si les pidieran hacer eso en un examen, serían válidas. Sin embargo, durante la puesta en marcha, los costos que pueda generar, la dependencia que pueda generar, mantenimiento, costo de procesamiento, etcétera, etcétera, ahí es en donde puede radicar la diferencia. Uno de sus compañeros preguntaba hace ratito, oiga, profe, pero ese N, ¿hasta cuándo llega, no? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuántas entradas verdaderamente podemos tener? No hay una respuesta directa, sin embargo, podemos conocerla a través del seguimiento o entendimiento de las limitantes que esta misma tiene. Por ejemplo, ¿qué pasaría, compañeros, si yo mezclo, vamos a llamarlo así, tantas variables como se me pueda imaginar, pero en el proceso de linealización, o previo a ello, la misma naturaleza de esa variable, me da algo no lineal? O el tiempo de respuesta de esos parámetros son muy distintos uno respecto a otro. Pues que simple y sencillamente no lo puedo ocupar. Entonces, n en teoría es infinito, pero aún así no significa que voy a tomar todo a la ligera. Probablemente para un proceso, la cantidad de perturbaciones que pueda yo usar no va a sobrepasar 4 o 5, porque también eso implica una capacidad de procesamiento que de repente yo ya no voy a necesitar comprar un PLC, sino voy a necesitar comprar una computadora de alta gama para poder nada más estar procesando las perturbaciones. Esa sería la dirección que toma poder establecer el número de instrumentos que pueda agregar a un dispositivo. Ahora por su propia naturaleza, ¿verdad? Tiene un número de puertos específicos. Yo no voy a llegar con mi poderosísimo Arduino a decirle quiero meterte 50 señales analógicas cuando nada más recibe 4, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario? Bien. Ahora, supongamos, compañeros, que estoy situado en mi figura 1A. ¿Y qué me dicen? Que alguien se percató
de que la temperatura sobre la línea de proceso, la tubería, en pocas palabras, donde transita mi agua, tiene problemas que afectan al lazo de control interno. Esos problemas, simple y sencillamente, puedo entenderlo como que perturbaciones. Entonces, ojo, perturbaciones, lazo interno, problemas, bla, bla. Si quisiera yo seguir un esquema de control de tipo anticipativo, ¿a dónde mando ese transmisor de temperatura? ¿Podría ser a otro acondicionador de señal y mandarlo hacia el FIX 102? ¿No? Entonces usted dice, lo acondiciono, ¿verdad? Y lo conecto aquí. ¿Esa es la idea? Sí, sí, sí. Ok. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Daniel. Se podría poner, bueno, digamos, así ya acondicionada la señal, pero digamos en un FY entre el FIC 102 y el FY 102, ¿Por qué? porque digamos que del controlador del FIC 102 es la decisión y la perturbación debería de estar entrando entre la perturbación y la acción, ¿no? Entre la decisión y la acción, ¿verdad? Sí. Entonces, cuidado, compañeros. La propuesta por ahí va. Pero recordemos, entre decisión y acción tienen que aparecer mis perturbaciones. Dependiendo el lazo en el que yo esté diciendo de qué se trata, el problema o sobre el lazo que presenta problemas, entonces ahí digo, ah, esta es la decisión, esta es su respectiva acción, y aquí pongo la perturbación. Entonces, como bien comenta su compañero Daniel, pues tenemos decisión F y C, y mi acción sería pues ya caer sobre la válvula, ¿verdad? Entonces, pues voy a requerir de una instrumentación que me permita adicionar esta señal ya previamente normalizada, y pues ahora sé que este va a pertenecer al lazo pues 102, ¿verdad? Hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Miren, no sé si ustedes se han percatado hasta el momento, y si no, pues crean que va a suceder. Aquí la onda, vamos a llamarlo así, el secreto. Por eso es siempre dar seguimiento a la identificación de medición, decisión, acción sobre un lazo de control. Una vez que identificamos esos tres, claro, traduciéndolos a instrumentos, entonces cuando me digan cascada, pues ya sé dónde está la medición, ya sé dónde está la decisión, ya sé dónde está la acción, ya sé dónde puedo meter el lazo.
razón o relación, ya sé dónde está la medición, que quiero relacionar y aterrizo sobre mi decisión o salgo en muchos hacia mi decisión, ¿verdad? Perdón, hacia mi acción. Y en este caso, si me dicen acción precalculada, pues mételas, las perturbaciones entre la decisión y la acción, de donde te digan que hay problemas, y con eso lo hago. En términos de instrumento, vuelvo a repetir, no significa que estamos disminuyendo la responsabilidad de la ley de control o de la programación que lleve el instrumento para tomar decisiones o clasificar o adicionar de manera adecuada. Esto es más instrumentación. ¿Queda claro, compañeros? Entonces, si un día me dicen, ¿verdad? Para un proceso, rápido, para un proceso, ¿verdad? En el cual se ha instalado una ley de control o un sistema de control que permite desarrollar su objetivo, se han identificado ciertas perturbaciones o ciertas problemáticas en algunos puntos específicos de su alimentación o de su comportamiento. Entonces, yo puedo tomar la decisión de qué, de generar una acción anticipativa o de mejorar en ciertos puntos mucho más centralizados. Recordemos al final de cuentas que esto no es otra cosa, compañeros, que ver a mi lazo de control integrado por nuevos bloquecitos que permiten aumentar su estabilidad, su robustez y por consecuencia nos da un mejor desempeño. Y todos lo hacemos de manera natural con cosas de nuestra vida cotidiana, compañeros. Por ejemplo, un día van a una tienda y compran un pocillo para calentar agua para su café o alguna bebida, y pasado el tiempo se percatan que el mango absorbe, digámoslo así, pues temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Tiran el pocillo o simple y sencillamente agarran un trapo, ¿no? Así es esto. ¿Por qué? Porque tirar el pocillo representaría tirar toda una planta, tirar un proceso que está tal vez mal que bien produciendo hasta el momento, sí con ciertas pérdidas, pero no totales ni parado completamente. O en su defecto, que están tratando de diseñar y ustedes por una noción lógica saben que alguna situación va a producir algún problema, ¿no? Entonces aquí se trata de instrumentar, de mejorar el desempeño, de recurrir al comportamiento adecuado, etcétera, etcétera. Es como, no sé, ustedes van, compran la computadora que más les agrade, marca, modelo, ustedes imagínensela, y de repente, por alguna razón, cuando llegan a su casa, su mascota muerde el cable, ¿no? La alimentación. Entonces, ¿van a tirar la computadora?
Pues no, ¿verdad? O sea, se trata de acomodar, ¿no? Las cosas y en una de esas, pues lo único que hacen es reemplazar el cable y para evitar que haya nuevamente esa problemática y otras similares, pues en vez de ponerle cable como de protoboard, pues compran un de uso rudo, ¿no? Y entonces a ver quién lo va a morder. ¿No? O lo pisan o nada y no vas a hacer nada. Esto es lo que trata de hacer la instrumentación en el sentido del uso de las estrategias. La disposición es tratar de mejorar. No sé si con ustedes ya habíamos platicado en alguna ocasión, este, un ejemplito muy burdo. Imaginen que tienen una mesa, ¿no? Y esa mesa, pues, tiene unas, pues ahí esa mesa, obviamente, ¿verdad? Representa un sistema. Ajá. Ese sistema puede estar representado por una función de transferencia. Uh-huh. Y a su vez, ¿verdad? Su polinomio característico nos permite establecer al menos dos parámetros de relevancia, la estabilidad y la robustez, ¿verdad? La estabilidad, porque dada la localización de sus polos en el plano, en el semiplano izquierdo, ¿verdad? Con mayor tendencia a lo negativo, nos dice que nunca se va a ir al infinito su respuesta, ¿verdad? Y infinito. Esto es ser estable, ¿se acuerdan? Que la salida evaluada en el infinito, teorema del valor final, nos diga que esto no se vaya al infinito. Entonces yo ya sé que ando por acá. Y al mismo tiempo, si estoy por acá, yo sé que la raíz, o bueno, los polos o polo, más cercanas al origen son los que van a dominar el comportamiento. Y cuando yo cierro mi lazo, ¿verdad? De mi sistema, convierto esto en un lazo cerrado, básicamente hago esto. Cambio a mi conveniencia la localización de los polos. Entonces, si ustedes quieren ver, compañeros, esto traducido a mi sistema, que en este caso era una mesa, donde las patas representan mis polos, cuando yo las muevo para mejorar, pues yo podría entender que lo que hago que es pues hacerlas más gruesas. Y así hasta un punto, pues en el que no importa si se sube algo pequeñito, relativamente una persona a bailar, pues no va a pasar nada, ¿no? Claro, guardando la debida proporción del ejemplo, ¿no? Pues esa mesa no es de adamantio, ¿no? Pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí la idea es que si nosotros regresamos hacia acá, cuando a mí me dicen instrumenta un proceso para resolver una problemática y al mismo tiempo mejorar su comportamiento, pues yo tengo que pensar en algo simple, no porque la simpleza represente el objetivo de la asignatura, sino en algo simple en el sentido de qué instrumentación y configuración me va a permitir impactar finalmente sobre qué, sobre mis polos.
y que estos se vean mejorados, que esto se vea acotado. Acuérdense también, compañeros, que K, aunque me decían que, por ejemplo, podía ser cualquier valor positivo, cuando yo graficaba un sistema, si yo utilizaba una K, por ejemplo, pequeñita, o relativamente pequeña, obtenía el comportamiento esperado y algo más o menos así, ¿no? Y mientras iba subiendo K, empezaba a exagerar en las oscilaciones, ¿verdad? Entonces también K no es algo de elección libre solo porque diga que es mayor a 0. Y esa elección libre y acotada, que no me decía, por ejemplo, en el análisis de Root, hasta dónde, eso ya determinaba de nosotros, ¿verdad? Porque yo decía, no, pues esto no lo voy a hacer con mi motor, esto no lo voy a hacer con una válvula, porque esto la va a echar a perder aunque algún día llegue al objetivo. Entonces, ¿cómo puedo limitar, compañeros? Imagínense, si le hago un zoom a esto que veo aquí, el comportamiento. Ah, pues por medio de instrumentación, yo digo, ¿sabes qué? Tú no vas a pasar de aquí ni de aquí. Entonces, a pesar de que mi sistema esté comportándose de una manera exagerada, por lo mucho, voy a ver algo ya al final como esto. Y ese acotamiento, ¿a quién creen que le corresponda, compañero? Pues al cascada funcionando, a la razón o relación funcionando, al esquema anticipativo funcionando, o a todos juntos, cuando funcionan pues, bajo una integración más sofisticada. Entonces, se entiende que a veces cueste, vamos a decirlo así, un poco pues, ir de lleno, ¿no?, a la solución. Pero esta es la convivencia entre lo que ya sabemos, todo lo que les acabo de decir son cosas que ya sabemos desde cuarto, quinto semestre, más algo nuevo que es, pues, cómo pones tus fichas, ¿no? Los instrumentos en este caso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Bien, compañeros, pues con esto concluimos el día de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos el día miércoles, si no me equivoco. Que tengan una bonita semana o bonito inicio de semana. Gracias, profe, igualmente. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.